ante esta situación vamos a conversar con el doctor José Antonio Torres Iriarte, quien es abogado político y analista internacional. Doctor José Antonio Torres Iriarte, buenas tardes, bienvenido a Hágase Justicia de Telestar Canal 3. Es un gusto saludarlo y creo que la introducción que usted ha expresado hace un momento retrata la gravedad de la crisis política que afronta el país. ¿Por qué hablamos de crisis y también por qué se puede hablar de un golpe de Estado que se podía dar en esta circunstancia muy complicada que vive el Perú, doctor José Antonio Torres Iriarte? Creo que el Poder Judicial no tiene facultades, y menos una jueza provisional que tiene el antecedente de haber impedido la detención preventiva de Martín Vizcarra, de tomar una acción una medida cautelar para prohibir o impedir de que el Congreso de la República soberanamente, de acuerdo a sus facultades constitucionales, elija a los miembros del Tribunal Constitucional. Tiene que saber la opinión pública que el actual Tribunal Constitucional tiene 7 miembros y 6 de ellos tienen mandato vencido. El mandato era solo de 5 años y están más de 7 años ejerciendo irregularmente el cargo. Por lo tanto, el Congreso hace bien y ha hecho bien esta mañana en reiterar que va sí o sí durante el desarrollo de la sesión plenaria de hoy y de mañana elegir a los 6 miembros del Tribunal Constitucional conforme lo establece la Carta Política del 93. Doctor, ¿cuál sería el afán, cuál sería la preocupación del Poder Judicial de querer suspender que el Congreso de la República justamente pues determine la instalación de los miembros del Tribunal Constitucional? La única explicación es de naturaleza política, porque ningún abogado, ningún constitucionalista que conozca las fuentes del derecho puede permitir o estar de acuerdo que una jueza provisional impida o suspenda la realización de una sesión plenaria del Congreso en la que se van a tomar decisiones de naturaleza constitucional. En todo caso, creo que la única motivación es política, hacer del Tribunal Constitucional una especie de botín político de Martín Vizcarra, de Francisco Sagasti y eventualmente de Pedro Castillo, para que las acciones contra la Constitución inconstitucionales que pueda promover un eventual gobierno de Pedro Castillo no sean denegadas o no sean reconocidas por un tribunal constitucional que ya perdió legitimidad. Entonces es un acto de naturaleza política dado por una jueza provisional que el Congreso, en uso de sus facultades políticas, ha resuelto continuar con el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, y en este momento se sigue desarrollando la sesión plenaria conforme al reglamento del Congreso, y el Congreso, con 87 votos, esta mañana de modo reiterado ha votado para que se respete la tarea política y la tarea constitucional que le asigna el Congreso por mandato de la Constitución del 93. Es decir, la gran mayoría de congresistas, de acuerdo a la reunión de portavoces que tuvieron, pues también ellos han acordado proseguir, y ahora esta votación ha sido pues en gran mayoría, y esto permite tal vez, doctor, ampararse en el artículo 93 y 43 de la Constitución Política del Perú, en la cual ellos tienen toda la independencia, están marcados y basados constitucionalmente de elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Ten en cuenta de que ya ellos han vencido en su cargo. Bueno, el mandato de la Constitución es claro, no es taxativo. Los congresistas no están sujetos a ningún mandato imperativo, ¿no? Por lo tanto, ninguna jueza, ningún miembro del Poder Judicial puede impedir que soberanamente los congresistas elijan a los magistrados del Tribunal Constitucional. No hay que olvidar que el 30 de septiembre del 2019, el señor Gino Costa permitió que Salvador del Solar, en ese entonces presidente del Consejo de Ministros, ingresara violentamente a la sesión plenaria del Congreso de ese día para hacer cuestión de confianza por un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo del gobierno de Vizcarra planteaba al Congreso para impedir precisamente
que se elijan a los magistrados del Tribunal Constitucional. Ese día, el señor Del Solar dio un discurso desde la curul del señor Guino Costa pidiendo un voto de confianza al Congreso. Horas más tarde el Congreso le dio el voto de confianza. Sin embargo, el señor Vizcarra esa tarde disolvió el Congreso de manera inconstitucional y semanas después las acciones legales interpuestas ante el Tribunal Constitucional fueron avaladas por 4 miembros del Tribunal Constitucional que tienen un claro sesgo político e ideológico y que se parcializaron con el cierre del Congreso y avalaron la ruptura del orden constitucional perpetrada por Martín Vizcarra, el hoy vacado, el hoy inhabilitado señor Martín Vizcarra. Ahora, otro de los temas es que cuán cierto es sobre esta denuncia de investigación que podría estar llevando la Justicia Suprema del OCMA justamente sobre Amparo, sobre esta presunta denuncia que justamente quieren hacer ver sobre Rosa Bredimaña que ha presentado, doctor. Entonces, ¿usted cree que el OCMA va a investigar legalmente y proceder estos hechos irregulares que se está dando en estos momentos? Yo creo que la OCMA, la señora presidenta del Poder Judicial, la señora Elvia Barrios, ayer ha tratado de deslindar con la jueza provisional diciendo que cada jueza es autónoma en el ejercicio de sus funciones y ha dispuesto que la OCMA inicie un proceso de investigación sobre el accionar o la acción jurisdiccional de la señora jueza provisional. Pero creo que el Poder Judicial está controlado por el vizcarrismo. Creo que el Ministerio Público y la fiscal de la Nación, la señora Zoraida Ábalos, es de alguna forma el émulo de lo que fue durante los años del montesinismo la señora Blancanelia Colán. El Poder Judicial, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, la Junta Nacional de Justicia están copadas por un grupo de caviares y vizcarristas, por el poder de Vizcarra, por la influencia de Sagasti, y piensan continuar ejerciendo funciones bajo un gobierno de Pedro Castillo para perpetrar actos irregulares reñidos con la democracia y con la constitución política del Estado. Sin embargo, ante esta situación se suman también otros actos como el economista Ciro Silva, que presentó ante la Fiscalía de la Nación, ¿para qué? Un documento para que detengan policial a los congresistas que participen en estas elecciones del Tribunal Constitucional. ¿Qué opinión le merece estas acciones que se dan en medio de esta situación que prácticamente se revuelca, es decir, tantas situaciones? Todo está al revés, o sea, es el mundo al revés. Un ciudadano llamado Ciro Silva pide que el Ministerio Público detenga a los congresistas que están ejerciendo su función política en el hemiciclo, lo que sería un acto de arbitrariedad. Y yo le pregunto al señor Ciro Silva, ¿cuál es su posición respecto a los dinámicos del centro? ¿Por qué no pide la detención preliminar o preventiva de Vladimir Cerrón, de Pedro Castillo, de Dina Boluarte o del señor Bermejo? Por favor, respetemos la función del Congreso y hagamos posible de que la sesión plenaria de hoy y mañana se cumpla dentro del marco del reglamento del Congreso y se elijan a los mejores candidatos, porque hay una lista que ha sido seleccionada, hay varias personas que pueden ser elegidas en base a su trayectoria política, democrática y profesional, y por lo tanto no asignemos ninguna importancia a estos tipos de acciones que pretenden ciudadanos. Si yo quiero pensar que es un desquiciado, un loco, un irresponsable, un fanático, en todo caso una persona que actúa por encargo del actual gobierno y del vizcarrismo. Ahora, el Congreso de la República ha sacado un comunicado, pues, de que ellos, basándose en la ley de la Constitución Política del Perú, en su artículo 43 y 93, van a continuar precisamente en este acto de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, porque como usted dice, doctor, ya ellos están desfasados, ya está vencido, entonces ellos tienen que ya elegir justamente en el marco de la ley constitucional. Entonces quiere decir que esto no va a afectar todo el trabajo que viene haciendo el Pleno del Congreso de la República. El comunicado o pronunciamiento
del Congreso, de los grupos parlamentarios o del Congreso que se conoció anoche, creo que es bastante claro, meridiano, y es una clase magistral de derecho constitucional. Pero quiero resaltar que los únicos grupos parlamentarios que se opusieron al sentido de ese pronunciamiento y que estuvieron en contra de que el Congreso hoy se reúna, sesione para elegir a los magistrados del TC, han sido los grupos parlamentarios del Partido Morado, el partido al que pertenece el señor Sagasti, el partido que fracasó en las últimas elecciones presidenciales, y el Frente Amplio, al que pertenece la actual presidenta del Congreso, porque lamentablemente en el país, cuando cae el gobierno democrático del señor Merino, cuando el señor Merino renuncia a la presidencia y al Congreso, que al nuevo encargado del despacho presidencial, se elige solo entre los miembros congresistas que no habían votado por la vacancia del señor Vizcarra, y solamente habían 19 personas en esa condición. Una de ellas era la señora Rocío Silva Santisteban, que no tiene los votos necesarios, y luego el señor Sagasti. O sea, este es el gobierno de las minorías. Sagasti representa a la minoría, y la señora presidenta del Congreso representa a la minoría. Por lo tanto, en una democracia no gobiernan la minoría, gobiernan la mayoría, respetando el mandato constitucional. El Congreso debe continuar sesionando. Estaremos atentos al desarrollo de los acontecimientos. Esta mañana he publicado un artículo en las redes bajo el título "Se agrava la crisis política", y creo y no descarto de que un escenario de crisis política sea de mayores proporciones en las próximas horas y días, y tal vez sea necesario iniciar no la vacancia, sino la pérdida de confianza del Congreso hacia el señor Sagasti, que solo es un encargado del despacho presidencial en su condición de presidente del Congreso. Por lo tanto, si sale Sagasti, no será por la vacancia, simplemente por la pérdida de confianza del Congreso soberano hacia un hombre que está desnaturalizando el ejercicio del cargo presidencial, parcializándose en aras a favor del Jurado Nacional de Elecciones y tomando partido en momentos que el país necesita un estadista en Palacio de Gobierno que mantenga la neutralidad y encuentre el camino del diálogo y la concordia nacional. Ahora, todas estas acciones no pueden empañar, por ejemplo, también las investigaciones que se vienen haciendo a estos grupos, los dinámicos del centro, por parte también de la Fiscalía, donde hay denuncias muy graves, están saliendo audios, están saliendo también colaboradores a poner al descubierto de este dinero ilícito que ha sido financiado la campaña de Perú Libre. Entonces hay que tomar en cuenta de que no puede apañar esta denuncia que es inconstitucional por parte de la injerencia del Poder Judicial, y tener que minimizar los hechos también que de las investigaciones que cae y pesa sobre el partido Perú Libre, doctor. Bueno, yo no quiero calificar con palabras peyorativas a Perú Libre, pero si somos racionales en nuestro análisis, podemos decir que todos los indicios señalan que Perú Libre se ha convertido prácticamente en una organización criminal que ha financiado la campaña del profesor Pedro Castillo con dinero ilícito, dinero mal habido, dinero no declarado ante los organismos electorales, y creo que la OMPE ha sido permisiva en cuanto a la fiscalización. Creo que el Jurado Nacional de Elecciones podría tomar decisiones de carácter jurisdiccional sobre la materia, y creo que el Ministerio Público debe alentar la investigación y, por un tema de equidad, los procedimientos sobre la detención preliminar o preventiva de los implicados en ese grave proceso llamado Dinámicos del Centro debería merecer por lo menos la solicitud de detención preventiva de los líderes de esa organización criminal que tiene como personas visibles a Dina Boluarte, Vladimir Cerrón, Pedro Castillo, el congresista Bermejo y otros funcionarios del gobierno regional de Junín. Claro, la fiscal Yuli Baldión ha declarado, pues afirma que es de dinero ilícito que hayan financiado la campaña de Perú Libre, y aparte de eso, pues los aspirantes a colaboradores vienen desenmascarando toda esta situación que se venía tapando, ¿no? Haciendo ver que era un partido de tanta humildad que hoy se abre el panorama y sale a la luz toda la verdad, doctor. Entonces creo que esto podría complicar seriamente a los candidatos y también a los congresistas electos de Perú Libre.
Mire, estamos en un momento de dificultades. Yo creo que los resultados electorales, que aún no han sido resueltas las impugnaciones o nulidades por el Jurado Nacional de Elecciones, sea cual sea el resultado que se ofrezca al país, hay dudas y falta de certidumbre sobre los comicios de segunda vuelta. Yo creo que la organización criminal que ha financiado la candidatura del profesor Castillo, no hay ninguna duda que ha habido dinero en exceso, un dinero notoriamente gastado, porque veíamos al profesor Castillo, un hombre que gana 3.500 soles alquilando una avioneta particular, desplazándose por la serranía, la selva, lugares alejados del país, con una avioneta privada, cuyo costo por día es de varios miles de dólares. Y yo me pregunto, ¿cómo se financiaron esos gastos? Ahora mismo, ¿cómo se financiaron el gasto de personeros, el gasto de la estadía de cientos de delegados que han llegado de provincias del norte o del sur del Perú a la capital? ¿Cómo se están financiando esos gastos? Por lo tanto, creo que todos los indicios señalan que millones de soles provenientes de dinero mal habido en la región Junín, y además dinero que seguramente está llegando de Bolivia, del BRAE, de la minería ilegal o aportes del Foro de Sao Paulo, que están llegando a esta campaña y llegaron a esta campaña proselitiza, ponen al descubierto, más aún ahora ante tanta evidencia canalizada por la Fiscalía Anticorrupción, de que estamos frente a un partido político convertido de alguna manera en una verdadera organización criminal. Efectivamente, de eso se trata, doctor, de que todo salga a la luz y las cosas sean transparentes, todavía teniendo confianza de que haya pues la institucionalidad, de que pueda administrar una justicia recta y verdadera aquí en el Perú. Doctor, finalmente esperamos que el Congreso y el Pleno pues apruebe estas listas y las elecciones de los nuevos, la afirmación de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional en el marco de estos días en la cual esté establecido, doctor José Antonio Torres Iriarte. Bueno, el Congreso está en sesión, estaremos atentos al desarrollo de los acontecimientos y confío que los congresistas con responsabilidad elegirán hoy a los magistrados que en base a su trayectoria profesional y su lealtad a la democracia merezcan la confianza de la representación parlamentaria. Muchas gracias. Gracias, doctor, por esta entrevista y estaremos siempre molestándolo para hablar sobre estos temas que es de importancia y de coyuntura política aquí en nuestro medio. Muchas gracias, doctor, y nos vamos a